Vamos a conversar con el filósofo Shuar Velázquez, él es aguajún guambiza, máster en gobierno de organizaciones de la Escuela de la Dirección de la Universidad de Piura. Es fundador y presidente de una iniciativa importante, que nos lo va a relatar. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Lo primero que le quiero preguntar, porque usted bien sabe que hubo ya un candidato también de la selva en el primer momento, y en general la visión que se tiene todavía de la selva, sobre todo desde la perspectiva de la costa y de muchos de los centros oficiales, es un poco borrosa y un poco vaga, ¿no? Y sin embargo estamos ante movimientos que también, como ha ocurrido con todo en el Perú, que se han vitalizado, han encontrado nortes, están buscando una integración y una incorporación. Así que me gustaría que nos diera usted el panorama en este momento, de una manera simple y sencilla, en la que se está desenvolviendo las expectativas de la Amazonía peruana. Bueno, son bien complejas dada la coyuntura política. Las organizaciones políticas han tenido distintas posturas respecto a las últimas elecciones, pero sobre todo han expresado su voluntad de abrir puertas y trabajar los temas que siempre nos han preocupado y que difícilmente se ha dado la solución que nosotros, las comunidades, hemos esperado. Y que no han tenido la suficiente audiencia, por así decirlo, ¿no es cierto? Sí, los últimos 10 años ha habido un intento de horizontalizar el diálogo con el Estado. Se han abierto varias ventanas, pero creemos que todavía los temas profundos no se han trabajado, ¿no? Y sobre todo también con la opinión pública, ¿no es cierto? Yo incluyo en esto a los medios de comunicación, en fin, ahí hay todo un campo que realizar. Pero usted ha tomado una iniciativa sumamente interesante, ¿no es cierto? Poder confeccionar o integrar una Cámara de Comercio de los pueblos indígenas del Perú. Es usted presidente y fundador. ¿Cómo nace el proyecto y cómo camina? El proyecto nace hace 3 años en un evento donde los principales líderes indígenas de la Amazonía, suscribieron la idea de que no es posible caminar hoy en el siglo XXI con un solo brazo, que es el brazo político. Toda sociedad tiene un brazo político, pero también tiene un brazo económico. Y decidieron fundar una institución y se trabajó durante 3 años, y el resultado de esos 3 años es la Cámara de Comercio, que en concreto busca trabajar el tema de la economía. ¿Qué es la economía? ¿Qué es hacer empresa desde nuestros propios parámetros? Ese es el objetivo de la Cámara. Tiene una metodología, tiene una estrategia para afrontar el problema de la exclusión económica. ¿Cómo se trabaja? ¿Desde dónde? ¿Desde qué puntos? A ver, la Cámara tiene 2 grandes líneas de acción. Nosotros creemos que para afrontar la exclusión económica debemos seguir 2 caminos. Uno de ellos es crear empresas o negocios bajo el modelo de la asociación en participación sobre la base de recursos renovables, como es ecoturismo, temas forestales, bonos de carbono, plantas medicinales. ¿Con motu propio o también asociándose con otras iniciativas o con otros sectores económicos? Nosotros sobre esto hemos seguido ejemplos de otros pueblos indígenas, básicamente de Nueva Zelanda, cómo ellos trabajan a partir de los recursos que tienen, hacen negocios con sectores estratégicos, ya sean públicos o privados, con la idea de crear margen, es decir, recursos, y con eso poder ayudar a resolver los problemas de salud, de educación, de infraestructura y sobre todo hoy en día la falta de empleo que nuestros jóvenes están afrontando. Siguiendo ese modelo, nosotros hemos planteado que en el Perú hay que seguir la misma experiencia, por supuesto adecuada a nuestro contexto, para resolver este asunto de la denigración, de la marginación en temas de oportunidades económicas. En toda la zona de Amazonas, especialmente en la zona de Condorcanqui, el gran problema para todas las iniciativas de esta naturaleza era la conectividad, ¿no? Había una industria del palmito fantástica, se hacía un palmito riquísimo, no había cómo sacarlo de ahí. ¿Cómo va este tema? Porque todas las iniciativas se ahogan en la imposibilidad de sacar cualquier producto fuera o cualquier iniciativa comercial fuera. Sí, es un problema. En la Cámara lo que va a trabajar, ayudar a resolver el problema de la exclusión económica,
una de las líneas principales, por no decir el punto central, es la formación en empresa. Formación en empresa que va en la línea de que recordemos que nosotros somos una cultura de no empresa, de no capital. Por lo tanto, hay que afrontar el problema del conocimiento. Una vez dadas las herramientas, creemos que podemos crear estos recursos, generar estas oportunidades. ¿Qué tiempo toma una capacitación de esta índole? Bueno, pues nosotros creemos que tiene que durar toda la vida. Que es permanente, toda pero digamos, la vida. En un primer lanzamiento, en un primer esfuerzo, ¿cuánto toma? Puede ser 3 meses, a veces 1 año, dependiendo de la magnitud del proyecto. En este momento, por ejemplo, estamos impulsando la posibilidad de desarrollar un producto que se llama la Guayusa, que es un energizante natural del pueblo jíbaro, en asociación con una empresa muy conocida acá en el Perú, una multinacional, que es un energizante natural y que el mundo, hoy en día, los consumidores exigen recursos que sean socialmente responsables y ambientalmente. Y nosotros creemos que podemos trabajar eso para generar la riqueza que puede dar oportunidad a nuestro sector. Es una de las líneas que estamos impulsando en este momento, pero creemos que la educación en emprendimientos es el punto de arranque para afrontar el gran asunto de la ausencia de estas cosas que estamos nosotros viendo, ¿no? Es decir, para poder elaborar proyectos realistas, ¿no es cierto? Y que no fracasen en el camino. Por ejemplo, en otros países, nuestros hermanos indígenas, concretamente en Estados Unidos, han seguido la misma línea. Acá nosotros, los últimos 40 años, hemos tenido una lucha política. Nuestras organizaciones políticas siguen esa línea y tienen que seguir esa línea. Pero había un vacío. ¿Quién se encarga de trabajar todo este asunto? Hoy en día tenemos crisis de migración de gente joven hacia las ciudades por buscar trabajo, porque no hay trabajo en las comunidades. Hay problemas de prostitución, hay problemas de drogadicción en las comunidades. Las comunidades estamos viviendo cambios. Narcotráfico entre ellos, pero estas realidades nos llevan a pensar de que tenemos que ayudarnos de las herramientas que nos brinda hoy en día la sociedad y crear estrategias como la que propone la Cámara para buscar soluciones a estos problemas. Yo quisiera mencionar, son muchos los temas que tenemos, pero ¿cuáles son los principales desafíos? Quisiera más o menos comentar esto, ¿no? Del próximo gobierno en relación a nuestro sector. Y quieren un cupo electoral, quieren que hayan 10 indígenas por un cupo étnico en el Parlamento peruano. Creo que puede ser una alternativa esa para superar esta exclusión que vivimos durante hace muchos años. Pero ese va en la línea de la institucionalidad. Los pueblos indígenas, y ese es un desafío del próximo gobierno, tiene que trabajar el próximo régimen en empoderar institucionalmente a las comunidades. Empoderar significa económicamente, hay que dotar de recursos a las comunidades, porque hoy en día no hay recursos en las organizaciones e instituciones indígenas. ¿Cómo se hace, por ejemplo, eso? Pues dependen de qué, dependen de las ONGs, dependen del Estado y dependen de las áreas de responsabilidad social empresarial de muchas instituciones privadas. Un problema clave es esto, la dependencia. Exacto. La forma de afrontar la dependencia, porque depender significa que no tienes mucha libertad, no hay margen de decisión. Aquí da recursos. El Estado debe trabajar en crear alguna normativa de cómo podemos crear y dar recursos a las comunidades y afrontar este problema. ¿Tiene alguna, digamos, oferta promisoria de parte de los candidatos de ahora, Ninguna. de la actual administración? Ninguna. Y eso es, por eso estamos aquí, para expresar. Esa es una línea que hay que trabajar, el problema de la desinstitucionalidad. Ahora, el usted otro dijo asunto, que en su cultura no existe el concepto de empresa y que correcto, no hay capital. ¿Qué cosa quiere decir usted exactamente? Porque sabemos que hay grandes realizaciones económicas de muchas comunidades indígenas tradicionalmente. Organización para la caza, para la pesca, para la construcción, para el uso de los recursos naturales. ¿Qué cosa quiere decir usted cuando dice que en su cultura indígena no hay empresa? nos referimos a la empresa en el sentido que Occidente y la economía de mercado trabaja.
¿no? ¿En qué consiste la economía? La economía es la base de toda sociedad y es la actividad que reside en el hecho de administrar adecuadamente los bienes que cada familia y cada persona tiene. En ese sentido, estamos de acuerdo que todas las culturas hemos tenido y tenemos economía, pero hoy en día la economía de mercado, en el sentido capitalista, está influyendo mucho en nuestras comunidades y está transformando estructuralmente. El desconocimiento sobre esa economía de mercado genera lo que llamamos trastornos sociales. Es decir, un caso, por ejemplo, una comunidad X vendió en un momento adecuado, en un momento específico, un cedro de más de 400 años a 50 soles, por ejemplo. Con eso estoy tratando de explicar el entender qué es esa economía de mercado en sentido capitalista. Por eso digo que la Cámara, una de sus líneas y quizás las fundamentales, es formar en empresa para hacer empresa en sentido capitalista, crear margen, generar recursos y afrontar el problema, entre otras cosas, de la dependencia, la salud, la educación, la infraestructura y el empleo. Tienen 15 empresas en este momento. Actualmente estamos impulsando una relación entre las comunidades Huampis y Awajún y la corporación AG Group para desarrollar la guayusa, que es un energizante natural. Creemos que las comunidades tenemos el potencial, tenemos la mano de obra. ¿Qué otras actividades? Muchas, entre ellas el primeras empresas indígenas. Entonces, cuéntenos un poco en detalle. Otra línea que queremos trabajar, aparte de estos recursos renovables, son los temas no renovables, que es una línea que hay que trabajar. Los candidatos en las últimas elecciones han planteado muchas ofertas, entre ellas la participación directa de los pueblos indígenas en la repartición de los beneficios, respecto al gas, respecto al petróleo. Nosotros tenemos una posición al respecto y la posición es clarísima. ¿Es posible hacer empresa con nuestras comunidades? Sí, pero bajo el criterio de respeto al medio ambiente y la participación directa en los beneficios de las comunidades. Y una de las líneas que queremos impulsar es eso, porque existen ya comunidades con relaciones positivas respecto a este sector. Vamos a fortalecer esas relaciones positivas y sobre todo negociar beneficios directos. No es posible, voy a poner un caso. En el mundo de los pueblos machiguengas en Cusco, que el proyecto Camisea lleva más de 10 años, miles y miles de dólares en las arcas del Estado, y uno se pregunta cuál es el beneficio de las comunidades machiguengas en Río Urubamba. Hay problemas de cáncer, problemas de agua, problemas de VIH y SIDA en nuestras comunidades. Yo no estoy echando la culpa al consorcio, pero el proceso de cambio que se está viviendo está generando metamorfosis que hay que afrontar. Y eso se tiene que debatir. Y en esto quisiera llamar la atención sobre el otro tema, el tema del medio ambiente. En el lote 192 es un caso muy importante para nosotros, porque la contaminación ambiental que se ha vivido por muchos años ha transformado la vida de las comunidades Achuar, Candoshi, Awajún y Huampis que viven en esas comunidades. Yo creo que otro de los temas pendientes que hay que resolver y que el próximo gobierno debe tomar agenda es que hay que afrontar de una vez el problema de la contaminación ambiental. ¿Cómo? Pues hay que tener técnicos adecuados. ¿Qué eco tienen todas las actividades que ustedes desarrollan con el gobierno regional? Nosotros este año estamos impulsando, aparte de esa relación para desarrollar el producto de la guayusa, que es este energizante natural, estamos impulsando un proyecto de vacunación de pollos contra la neocastle en las comunidades Awajún y Huampis. No hemos tenido directamente una relación con nuestro gobierno regional, pero la Cámara va a impulsar, y como es la plataforma, busca ser la plataforma, vamos a tener ese alcance. Pero el tema de medio ambiente es clave. Sí, pero lo que quiero saber es un poco que nos explique cómo se apoyan, es decir, cómo se financian, cómo van desarrollándose, en fin, más directa la experiencia, más que la teoría solamente, ¿no? Lo que es muy valioso en realidad, es decir, cómo reaccionan las comunidades, qué relaciones tienen con los municipios o con los gobiernos, con el gobierno regional, qué otras salidas hay, digamos, de colaboración, de cooperación internacional. Nosotros hemos tenido varias llamadas para poder unir esfuerzos en esta línea, entre ellos del gobierno regional.
Nosotros como proyecto llevamos 3 años, pero ojo, recién este año estamos impulsando las iniciativas, de modo que estamos estrenándonos, por decir. Pero han tenido 2 años de preparación. Así es, ha habido un debate interno entre las organizaciones políticas indígenas a nivel nacional para resolver este asunto, el problema de la exclusión que nosotros estamos viviendo. Quisiera, si me permiten, mencionar también un tema pendiente clave, que es la salud intercultural y la educación bilingüe. No solo bilingüe, sino que hay que formar también en empresas nuestras comunidades y afrontar también el problema que muchas veces no lo tenemos claro, porque ciertamente hay unas mentalidades que no contribuyen a eso. Una mentalidad es la mentalidad proteccionista que hay que afrontar respecto a nuestro sector. Yo creo que el próximo gobierno tiene un largo trabajo, un largo camino que emprender respecto a ese nuestro sector, y nosotros sugerimos que emplee, que pueda dar oportunidad a profesionales indígenas para que sean esos puentes entre el Estado y las comunidades, algo que no vivimos y no hemos visto los últimos 5 años o los 10 años del todo. Bueno, muy interesante, la verdad, todos los alcances y toda la experiencia que nos está contando. Vamos a tener ocasión de continuar conversando. Y sobre Muchas gracias. Que de repente vaya algún visitante nuestro a conversar con Sería extraordinario, y nosotros vamos a tener un evento, estamos viendo eso, de congregar a muchas cámaras de comercio indígenas de América Latina y también del norte. Es algo que estamos pensándolo para debatir este gran asunto, impulsar estos proyectos para el beneficio de nuestros pueblos. Muchas gracias, Joao Velázquez. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. 9:56 de la mañana, una pausa.